trabajar en lo que más nos apasiona, siempre es un buen momento para un After Office. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo After Office. El día de hoy vamos a hablar de comunicación interna y por qué es tan importante que sea estratégica para las empresas. Para ello tenemos a una gran amiga, Grisel Chávez de la Puente, quien nos acompaña el día de hoy. Bienvenida Grisel, cuéntanos un poco de ti. Hola Ale, ¿qué tal? Bueno, para los que no me conocen, yo soy Grisel Chávez de la Puente, actualmente soy jefe de comunicación y cultura en Unión de Concreteras, UNICON. He trabajado, ya tengo más de 10 años de experiencia en temas de comunicación interna en empresas de distintos rubros, ¿no? Tanto de empresas de servicios como empresas de consumo masivo e industriales. Grisel, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Me gustaría un poco hablar del tema de comunicación interna. ¿Por qué es tan importante para una empresa? Primero es importante como que contextualizar el tema de la comunicación interna, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿En qué nos ayuda? ¿No? En general la tendencia de la comunicación interna es bastante nueva, sobre todo en nuestro país. O sea, si bien ya viene como 20 o 30 años de repente gestionándose a nivel de las empresas, es recién en los últimos años que ha ido posicionándose cada vez más dentro de las áreas de la compañía. Actualmente situada sobre todo en los contextos de recursos humanos, la comunicación interna aporta y da valor, y esa es nuestra intencionalidad y es la forma en como nosotros queremos que se vea tratada ahora, ¿no? Buscamos que sea estratégica pasando del gestor meramente operativo al gestor que realmente dé valor. ¿Y cómo se logra eso? Trabajando desde el punto de vista de los objetivos de las organizaciones y buscando que a través de acciones precisas buscar que el relacionamiento dentro de las organizaciones se dé y que aporte a la retención del talento, que es uno de los puntos más críticos que actualmente viven las empresas. ¿Cómo hago para que los líderes de las empresas puedan asumir como parte estratégica esta comunicación interna? En las empresas uno tiene que entender que existen como que dos vías o formas de trabajar la comunicación interna, ¿no? Una es el punto de vista operativo, que es el de los canales de comunicación, que lo que hace es que la comunicación o la información corra de vía unidireccional hacia los distintos colaboradores de la compañía, y una vía que es la que supuestamente genera y cierra el ciclo de comunicación a través del feedback, que es la de los líderes, la comunicación humana. A los líderes su función de comunicadores, sino también hacerlos parte de la construcción de la comunicación para que ellos de manera natural vayan ayudando a fortalecerla dentro de sus equipos de trabajo. Necesito, digamos, que estos aliados en cuanto a la comunicación, porque no depende de un área. Exacto. O sea, en general nosotros como gestores de comunicación interna ya no es que nos dedicamos a decirle al jefe qué es lo que tiene que hacer, sino que buscamos que ellos comprendan la necesidad y la importancia de su rol en la comunicación y que ellos sean los principales canales, ¿no? Y ayudando obviamente al relacionamiento dentro de las organizaciones, porque el tema de comunicación no solamente es la cascada de la información, sino también mucho entender el relacionamiento y ayudar a que este fluya dentro de la misma. ¿Cómo hago que esta comunicación o qué herramientas puedo utilizar para que esta comunicación sea efectiva y llegue a todos los planos, ¿no? Porque también tengo varios perfiles en una empresa. Entonces tengo que, digamos, que ver cómo puedo comunicar tanto para un gerente como para un operativo. ¿Cómo hago qué herramientas puedo utilizar para hacer o conseguir ese resultado? Aquí justo comienzo con los dependes, porque todo depende de la naturaleza de la organización. Una de las cosas previas que un gestor de comunicación interna debe sí o sí hacer en una organización es entenderla, conocerla, saber cómo funciona, cuáles son esos objetivos, cuál es esa misión y visión y ese propósito que quiere lograr la compañía. Solamente conociendo y entendiendo la organización y a los públicos internos que tiene es que vamos a poder trabajar alguna forma estratégica de hacer que la comunicación fluya dentro de la organización, ¿no? Ya las herramientas que se utilicen, como te digo, depende del tipo de la organización. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que es más que nada servicios y en los que sé que todas las personas están sentadas bajo o detrás de un computador, voy a tener ciertas herramientas, y si sé que mi organización va a tener personas que están, por ejemplo, de manera operativa, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tengo choferes, gente que no está en una oficina, ¿no? Gente que por lo general ni siquiera es que llegue a un solo sitio de trabajo muchas veces, entonces tengo que manejarla de otra manera, ¿no? Entonces cada tipo de público va a tener un canal, una forma de comunicarse y un mensaje clave o claro para poder conversar, ¿no?
Bueno, Grisel, y hablando de comunicación, ¿cómo hacemos que una oficina de comunicación no se convierta en una oficina meramente informativa, sino que también, y es lo importante justamente de trabajar comunicación interna, que reciban el feedback de los colaboradores, lo que sienten? ¿Cómo podemos conseguir eso? Claro, lo que pasa es que también ahora la tendencia es que los comunicadores internos no estemos sentados en una oficina, sino que estemos más que nada en la cancha, conversando con la gente, levantando información, visitando las distintas locaciones de la empresa. O sea, ahí depende mucho del tamaño de la organización, ¿no? Tenemos empresas que tienen como una sola oficina, entonces tú tienes contacto con todo el mundo, te paseas por los pisos de las oficinas y de repente es más sencillo. Pero hay empresas, como por ejemplo la que actualmente tengo, que tiene 40 plantas a nivel nacional, entonces como que tengo que buscar la forma de acercarme a ellas, así sea una vez al mes o cada cierto tiempo, pero tengo que buscar escuchar al colaborador, ¿no? Y para eso obviamente no voy a hacerlo desde el teléfono, desde una oficina, sino más que nada de manera presencial, ¿no? Igual que impulsamos a los líderes a que conversen con su gente, creo que uno también tiene que comenzar por el ejemplo y acercarse al colaborador y escucharlo, y de repente de la mano de un líder o no, pero levantando la información y levantando qué es lo que ellos están sintiendo con todo lo que nosotros les estamos contando, que es la mejor manera, y creo que es el retorno más inmediato que tienes de saber si realmente tu comunicación o tu información está teniendo el impacto que tú quieres o no. ¿De qué manera es que una área de comunicación desarrolla esta cultura en la empresa? ¿Cómo es que se convierte en este impulsor de la cultura? Claro, la tendencia ahorita, sobre todo en el Perú, es que los comunicadores o las áreas de comunicaciones no solamente vean el tema de comunicación, sino también cultura y clima laboral, ¿no? Entonces se habla mucho del gestor 3C. Yo creo que el tema de cultura nosotros somos un aporte, ¿no? Un aporte importante porque nos encargamos de la difusión y que esa cultura realmente trascienda los distintos niveles de la organización, ¿no? Y para eso obviamente hay que preparar planes, hay que prepararse y preparar a los líderes para que ellos sean finalmente los transmisores de esa cultura que nosotros deseamos, ¿no? Ya sea esta basada en los valores, ya sea esta basada en las formas de trabajo, ya sea esta basada en los pilares de la organización o el sentido de propósito, ¿no? Pero ahí está nuestra labor, nuestra chamba, ¿no? En tratar de convencer a la gente de que realmente la cultura es parte importante dentro de su desempeño dentro de la organización. Y obviamente la comunicación aporta, pero hay que entender todo el contexto cultural, que no solamente parte desde el punto de vista de comunicación, sino también desde el punto de vista de las estrategias de la organización, que esto ya es un tema aparte, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, organizaciones que han podido cambiar toda su cultura a través del cambio de los líderes. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, cuando hemos estado en algún momento trabajando juntas, cómo fue todo este tema del cambio que hicimos, que se consiguió que los líderes fueran mucho más sueltos también, porque venían de una cultura muy rígida, y eso fue lo que ayudó muchísimo? Cuéntanos un poco de eso. En líneas generales, cuando nosotros comenzamos a trabajar, me acuerdo que al principio era muy rígido porque venían de culturas completamente verticalizadas, en las que había mucha burocracia. Entonces se tenía que pasar del tema de yo te mando porque soy tu jefe a yo te escucho porque soy tu líder. Entonces, un líder chévere. Exacto, entonces es cambiar el paradigma del gerente o del jefe, que siempre tiene que estar serio y mandarte a, oye, yo te escucho, trabajo contigo y trabajamos en equipo y soy parte del equipo. Entonces ahí es donde vino un poco ese cambio que hicimos, ¿no? Pasamos de actividades o de fiestas, por ejemplo, en donde se veía más que nada el tema de la cultura, ya un poco más enfocada al tema visual, ¿no? Pasábamos de fiestas en las que ponían una orquesta y bailabas, a que el propio gerente era el que llevaba el show y hacía las cosas y se quedaba con la gente, impulsaba. Entonces, o sea, pasamos de culturas muy tradicionalistas a una cultura en la que realmente haya un espacio de confraternidad real y sincero. Y se nota, la gente lo percibe. Sí, claro, o sea, la sinceridad ante todo dentro de las organizaciones, ¿no? La transparencia, depende mucho de los valores que tenga la organización, pero o sea, la gente nota cuando un líder es sincero, cuando un líder es cercano, porque le nace y no porque realmente está en un guión y tiene que hacerlo sí o sí. ¿Y qué podemos decir de estas herramientas de comunicación actuales, mucho más digitales? ¿No? ¿Cómo se están abriendo camino? ¿Me podrías comentar un poco de eso? ¿Qué tan importante es introducirlas en una empresa? Depende, ¿no? Eso va a depender muchísimo, uno, de la madurez de la organización, ¿no? Porque para
estar abierto, por ejemplo, con redes sociales, va a depender mucho de que los líderes también sean muy tolerantes a la crítica. En una red abierta, por lo general, hay no solamente comentarios positivos, sino también pueden haber comentarios negativos. Y eso precisamente es lo que tenemos que incentivar, porque hay que recibir de todo y hay que aprender a recibir lo bueno y lo malo, ¿no? O lo bonito y lo feo. Y sin dejar de lado también herramientas tradicionales. Por ejemplo, en una empresa en la que tú tienes personal operativo, dependiendo de la edad, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mucha gente que es mayor de 40 años, 50 años, que prefieren una comunicación en un papel o en un documento o en un boletín impreso que se lo puedan llevar a su casa, compartir con su familia. Obviamente también no voy a dejar de lado una herramienta tradicional que sé que me va a generar un impacto positivo para ese grupo, ¿no? Y obviamente hacer un mix de canales, porque en una organización conviven distintos tipos de públicos, entonces hay que pensar en cada uno de ellos. Lo que funciona para un tipo de público, por ejemplo, para un área de administrativa que prefiere, no sé, la comunicación a través de correo electrónico o a través de WhatsApp, como ahora se utiliza también, es diferente a cómo yo me voy a comunicar con mi público operativo, en el que ahora, por ejemplo, la mayor tendencia digital es a utilizar televisores corporativos, en el que podamos que reemplacen a las famosas antiguas carteleras o vitrinas que se tenían. Entonces, justo ahorita hablando un poco de eso, pasa que a veces también ya se saturan las herramientas, o sea, saturas al colaborador con correos, carteleras, tienes revistas, al siguiente mes recibe el boletín, después tienes ya saturas de contenidos que el colaborador ya no sabe qué cosa es realmente importante. Claro, ahí nosotros lo que tenemos que tratar de aplicar es la economía informativa, ¿no? Tenemos que hacer poco, pero que lo poco que hagamos sea muy efectivo. Y una de las herramientas más poderosas que los comunicadores tenemos, y eso lo tenemos que tener súper claro, es la herramienta humana, la comunicación humana. Esa es la que nos va a hacer la más efectiva, la que nos da el feedback inmediato, la que nos da la retroalimentación con preguntas, con dudas del colaborador. Y allí es donde realmente tenemos nosotros algo potente, y eso es gratis. Lo único que tenemos que hacer es incentivarla y buscar que los líderes realmente estén conscientes de la importancia que tiene esa comunicación y qué tan importante les va a ser también para ellos para asumir sus liderazgos. Creo que la comunicación humana es irreemplazable. O sea, no hay tecnología inventada que te supere la importancia de tomarte un café con la otra persona, por ejemplo, ¿no? Por más de que hagas networking en LinkedIn y el after office, los espacios de relacionamiento, espacios de conversación, creo que son los que más se van a llenar, porque no solamente tienes relacionamiento, puedes ver a la otra persona, sino también es un tema de aprendes y recepciones información y puedes aumentar tus conocimientos conversando. Entonces, creo que nos olvidamos muchas veces de que por más de que exista la tecnología y que estemos conectados la mayor parte de nuestro tiempo, tenemos que hacernos una pausa y conversar. Exacto. Eso es, creo que aparte de ser el área de comunicación, el administrador de la comunicación, de qué cosa va y qué cosa no va, es la persona que está allí la que tiene que tener ese nexo y ese enlace constante con los colaboradores. Tiene que empatizar, conocer. Claro, sin perder, obviamente, el rumbo y la noción de que el líder es el principal responsable. Pero en todo caso, si el líder todavía no sabe que ese es su rol, acompañarlo en el proceso de entendimiento. Entonces, ahí es donde nuestro rol se vuelve estratégico realmente. Cuando nosotros acompañamos a la organización en el proceso de generación de espacios de escucha y en el que la comunicación se vuelve un vínculo entre el colaborador y la empresa. Porque, por eso digamos ya para un poco de resumen en temas de comunicación interna, para mí la comunicación interna es un pegamento. Es aquello que te hace que la organización y el colaborador estén juntos y que vayan de la mano hacia los objetivos de la organización, que es lo que todo el mundo quiere. Cumplir mi misión, cumplir mi visión y lograr mis objetivos para seguir creciendo. Genial, Grisel, muchísimas gracias. Ha sido súper lindo conversar contigo de este tema que creo que igual nos apasiona un montón. Y además para mí ha sido como una clase porque ella es profe, así que creo que eso se nota a lo largo de toda la entrevista. Ha sido muy acertada todo lo que me has dicho y muy, muy concreto sobre todo, ¿no? Y eso es lo genial porque ayuda a que muchas personas también entiendan cosas que a veces no lo comprenden o no lo quieren ver como realmente importante, ¿no? Sí, yo creo que ahí nosotros todavía tenemos mucho campo por recorrer, tenemos mucha
mucho pan por rebanar, como se dice. En temas de comunicación todavía estamos, creo, en pañales. Hay muchas cosas que se vienen, pero sobre todo no perder la esencia de la comunicación, que es el lado humano, ¿no? Esa retroalimentación que solamente te lo puede dar una conversación, créeme que es lo más rico que puede existir, ¿no? Pero igual, o sea, hay que seguir investigando, hay que seguir conociendo las organizaciones, hay que seguir viendo las tendencias, no solamente desde el punto de vista de la comunicación en sí, sino la tendencia en general del mercado, la tendencia general de las organizaciones, porque es en ese mundo en el que nosotros nos tenemos que mover. Y hay que, obviamente, estar atentos de los cambios, porque se habla de, no sé, empresas sin oficinas, por ejemplo, empresas que solamente son con aplicaciones, ¿no? Entonces hay que estar atentos para nosotros poder seguir aportando valor dentro de las empresas y que nuestro rol siga siendo importante. Así es, muchísimas gracias, Grisel. Muchísimas gracias también a todos los que nos han acompañado en este programa y los invitamos a poder dejarnos sus comentarios para poder responder cualquier consulta que puedan tener. También a seguirnos en redes sociales. Nos quedamos con Grisel un poco conversando y los esperamos en un siguiente After Office. La habilidad en el arte de la comunicación es crucial para el éxito de un líder. Él no podrá lograr nada a menos que pueda comunicarse de manera efectiva. Anthony Robbins.